Bueno, vamos a empezar entonces, si les parece a todos. Bienvenidos a la mesa denominada Otras maneras de entender el teatro. Acá estamos justamente Mariela Rigano, Carlos Foss y yo, Gabriel Fernández Chapo, de alguna manera como manejando y coordinando las mesas de debate, de charla. Me interesa en particular esta mesa, e incluso ya el título de la mesa me parece que es para problematizarlo y hasta polémico. Digo, lo elegimos nosotros, ¿no? Incluso, o sea que, pero a su vez me parece que es interesante, ¿no? Porque ya pensar el hecho de querer entender el teatro implica muchas cosas, ¿no? Por un lado que hay algo a entender, que, que creo que tiene que ver con que el teatro tiene una sabiduría que es inacible, va mutando, que es inclasificable. Estamos siempre ahí viendo cómo el teatro se renueva, cambia, va mutando. Me gusta esa imagen del teatro como alguien sabio que uno quiere tratar de aprender de él, ¿no? Que nos supera. La palabra otras que tiene nuestra mesa, esa es compleja también, ¿no? Porque implica que si hablamos de otras es que hay algo más legitimado, algo más ya convencional, ¿no? Como que el otras ya da una idea de cierta marginalidad en un sistema, ¿no? También es para pensar ese término, ¿no? Si no va de otras, tenemos que poner distintas maneras, y quizás ahí no entramos en este juego tanto de lo legitimado o lo tradicional o lo convencional en el teatro, ¿no? Pero me gusta esto de querer entender el teatro, porque creo que cada época, cuando creyó que lo entendió, que lo comprendió, y que generó poéticas predominantes, era cuestión de tiempo para que esos modelos se cayeran, se descrebajaran y volvieran a pasar otras cosas, ¿no? Me gusta esa capacidad del teatro de metamorfosearse, de diluirse y volverse a armar, y quizás la supervivencia, ¿no? Es una práctica que en Occidente tiene más de 2000 y pico de años de vida, quizás en parte su supervivencia, su razón de que sigue siendo un lenguaje que se inserta en las sociedades tiene que ver con esto de su mutación, sus cambios, ¿no? Su posibilidad de seguir cambiando continuamente. A mí no me interesa tanto a mí, ¿no? Porque me parece que es más academicista ponerse a discutir lo ontológico del teatro, qué es el teatro y qué no, ¿no? Me parece como mucho más rico entender, quizás que hablamos de los teatros, ¿no? Como viendo esta idea de cómo coexisten muchas apropiaciones de lo que puede ser lo escénico y lo teatral. A mí hay dos conceptos que se utilizan que a mí me gustan. Uno es la idea de lo expandido y lo otro de lo extendido, ¿no? Lo expandido como las teatralidades que están buceando en otros lenguajes y conectándose con otras disciplinas, desde lo musical, la danza, el cuerpo, lo plástico, la reformulación del lenguaje de lo escénico continuo. Y el otro, lo extendido en relación a dónde se llevan a cabo las prácticas teatrales, ¿no? Cómo se cae o se puede modificar ese modelo más tradicional de la sala teatral o de los edificios teatrales, y el teatro acontece, como pasó en muchos momentos de nuestra historia, en espacios muy diversos. Un poco de esta introducción era para convocarlos a que cada uno de los expositores y después abrirlo a los que quieran participar, un poco nos cuente eso, ¿qué apropiación hacen del teatro? ¿Cómo lo redefinen desde su propia práctica? ¿Por qué eligen esa definición? ¿Qué es lo que le atrae en esa definición de teatro propia? ¿Cómo personalizan su teatro? ¿Cómo les está resultando? Algo que a mí me interesa mucho es entre lo que uno cree y quiere y qué pasa después en la práctica y en el ida y vuelta con los espectadores o los destinatarios de lo que uno hace, ¿no? Yo pienso en dos cuestiones básicamente, que para mí son territorios de contienda, de luchas, de forcejeos, digamos, ¿no? Una tiene que ver con la teatralidad asentada fundamentalmente, ontológicamente si querés, en la corporeidad de actrices y actores. Eso por un lado, digamos, que eso es un posicionamiento que ya te enfrenta a determinadas concepciones teatrales que, como a veces pienso o a veces compartimos con algunos compañeros, políticamente ya es incorrecto defender algunas concepciones teatrales vinculadas al autor,
y al teatro como plataforma donde dar a conocer textos dramatúrgicos. Digo, políticamente ya es incorrecto defender esas posiciones, pero uno en la práctica lo puede encontrar todavía, ¿no? Uno puede, con relativa facilidad, encontrarse con una materia en un profesorado de teatro en determinado lugar que tiene esta concepción, que sostiene esta concepción, puede encontrarse con un concurso teatral que sostiene esta concepción. Entonces, digo, si bien políticamente ya es difícil encontrarlo porque es incorrecto políticamente hablando, así explícitamente, creo que en la práctica eso está todavía, ¿no? Entonces, para mí eso sigue siendo un posicionamiento claro, y siempre me veo un poco obligado o me veo la necesidad de hacer esta aclaración, porque insisto, es como algo que parecería ser una discusión zanjada y sin embargo siento que no lo es, o me encuentro con situaciones donde no lo es. Entonces, para mí, digamos, la práctica teatral tiene que ver con eso, con una forma de habitar y de conocer mi contexto y el mundo en el que me desenvuelvo, que es una forma de conocer a través del cuerpo y poniendo el cuerpo en las situaciones. Y no es nada menor en este momento en particular, digamos, donde no podemos poner el cuerpo en ningún lugar que no sea dentro de nuestra propia casa. Y después, por otro lado, digamos, otra cuestión que para mí es esencial, no digo al teatro, a la teatralidad, pero por lo menos a mi forma de transitar el oficio teatral, es la transhumancia, es la itinerancia, es el carromato de los juglares, es esto del viaje como acto constitutivo de experimentar la otredad, de encontrarse con otros y de redescubrir la propia identidad a partir de encontrarse con otros, con otros. Para mí eso está íntimamente ligado al territorio de la actuación, ese fenómeno así como transversal de la teatralidad, ¿no? Me acuerdo que alguna vez lo discutí con algún dramaturgo de muchísimo prestigio en este momento, que planteaba que la característica fundamental del teatro es su carácter urbano, que es un fenómeno absolutamente urbano. Claro, es un dramaturgo de la ciudad de Buenos Aires. Yo le planteaba que para mí, si algo es fundamental del teatro, es su capacidad de transhumancia, que para mí eso está sumamente ligado a lo teatral. Y acá me detengo un toque y ya cierro. No, porque cuando te escuchaba, Gabriel, que decías esto de otros teatros y lo que está legitimado y lo que no está legitimado, de todas las renovaciones teatrales y de todas las discusiones políticas, ideológicas de lo teatral, todas han sido de alguna forma como subsumidas, han sido como reformuladas, y hay discusiones eso, que nadie abiertamente las puede sostener porque son políticamente muy incorrectas, pero hay una que me asombra porque se sigue perpetuando, es el carácter legitimador de un tipo de teatro que se profesa fundamentalmente en Buenos Aires, o en un par de polos teatrales más, y que genera una especie de matriz o de patrón teatral que se autolegitima a través de herramientas que posee y al que es muy difícil atravesarlo con otras cuestiones. Por supuesto, en el enorme territorio de las provincias está lleno de expresiones y de cruces como el Bahía Teatro, sin ir más lejos, que no dependen de esa matriz, pero sin embargo hay un poderosísimo aparato de reproducción, de legitimación, y acá estamos hablando de recursos concretos que se perpetúa. Yo, personalmente, desde que empezó el aislamiento, estoy en una especie de polémica silenciosa que poco no le importa a nadie, pero yo la sostengo empecinado con el Teatro Nacional Cervantes, que es el único teatro nacional que tiene la Argentina, es decir, que está sostenido con recursos de la nación, y que sin embargo solamente programa artistas de la ciudad de Buenos Aires. En épocas normales estaba el argumento bastante discutible, pero argumento al fin, de que hay una cuestión presupuestaria, digamos, ¿no? Programa espectáculos con artistas de la ciudad de Buenos Aires porque el teatro físicamente está en Buenos Aires. En este momento está organizando charlas online como esta, es decir, que uno no necesita más que una buena conexión a internet y puede hacerlo con cualquier teatrista de cualquier rincón del país, y sin embargo solamente organizan conversaciones con artistas de la ciudad de Buenos Aires.
acaban de largar un concurso de obras, también en el contexto del aislamiento. Los 3 jurados, a quienes respeto y me encanta lo que hacen, no es una cuestión con los colegas que hicieron las charlas o ahora con los jurados, pero los 3 jurados son de la ciudad de Buenos Aires. Ese tipo de situaciones son la normalidad. Entonces, a esto me refiero cuando digo que esa me parece que es la única discusión, que el único posicionamiento que nadie sostendría abiertamente, hasta ahí. Porque digo, si vos entrás ahora a la página del Cervantes, eso está explicitado. Como en algún momento dijo el director del FIBA, que los espectáculos programados en el FIBA eran de la Ciudad de Buenos Aires porque él le había dicho al jurado que ¿se acuerdan de esa situación, no? No sé si todos la conocen. Que él le había dicho al jurado que solo se fijase en la calidad de los espectáculos. De lo cual se deducía que los únicos espectáculos con calidad, sin poner en cuestionamiento qué significa eso, eran los espectáculos de Buenos Aires. Entonces, nada, digamos, en esto de legitimar y de los otros teatros, me parece que esa discusión, por lo menos para los que vivimos en las provincias, es una discusión súper actual. Bien, gracias Gustavo por la primera intervención. Es muy rico, ¿no? De alguna manera también la lectura que nos aporta Gustavo, porque de alguna manera entra en cuestión esta cuestión de cómo las construcciones teatrales también está en juego una dimensión política e ideológica, ¿no? Y cómo se juegan tensiones de legitimación en eso. Me gustó esto de la transhumancia, estaba pensando también cómo en realidad fuera de la Ciudad de Buenos Aires se generan mucho más redes que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, como un poco apoyando también esta idea de la circulación y la transhumancia que planteaba Gustavo. Un poco sumo también a esa polémica que Gustavo hablaba el año pasado, cuando se dio el programa Argentina Federal, creo que se llamaba justamente Argentina Federal, y el 80% de los docentes talleristas eran todos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sumando a lo que dijo, y lo que estabas diciendo vos, lo que dijo Gustavo, lo que estabas diciendo vos, también hay que mirarlo, me parece, desde el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con la permeabilidad de algunos otros sistemas de producción teatral del país con respecto a la legitimación que da Buenos Aires? Porque la persona que dijo en aquel momento que no había, lo dio a entender, que no había espectáculos de calidad en el mal llamado interior, durante varios años había dado charlas para el Instituto Nacional de Teatro, elegido por los representantes del Instituto Nacional de Teatro, que representan a todas las regiones del país. Entonces, me parece que también tenemos que ver y rever cuáles son los criterios también y la forma de resistencia que se toman desde el otro lado. Porque Buenos Aires va a bajar, Buenos Aires digo como gran productora de acontecimientos teatrales, no quiere decir mejores acontecimientos teatrales, pero en cantidad y sede, lógicamente por esta estructura no federal que tiene el país, sede del Cervantes y de otras instituciones. El Fondo Nacional también tiene sede en Buenos Aires, y así cada una, el instituto, y así cada una de las, tiene como réplicas, ¿no?, el espacio. ¿Cómo se piensa desde el otro lado? ¿De qué forma hay como para no legitimar lo que Buenos Aires o ese discurso homogéneo de algunos sectores de Buenos Aires legitima? Porque a veces nos encontramos después repitiendo ese discurso o siendo amanuenses a los que sostienen ese discurso. ¿Cómo enfrentarlo realmente? No solamente desde la natural queja, indignación, sino también desde los mecanismos mismos, los pocos mecanismos federales que el teatro tiene, ¿no? Pensaba en el instituto, pensaba en otros lugares. Es cierto que el Cervantes es de todos, pero extrañamente a lo largo de su programación general fue de Buenos Aires. Y cómo se hace esa selección también tiene que ver. Yo pienso también en esa matriz que decía recién Gustavo. Me parece interesante si todavía, algo que discutíamos en los 80, se sigue dando. Esa matriz que supuestamente provoca Buenos Aires o 2 o 3 ciudades más, todavía se replica y cómo enfrentarla. Digo, a mí me parece que es fundamental la actitud de cada uno de nosotros frente a ese pensamiento homogéneo, ¿no?
en vez de avalarlo a veces, enfrentarlo directamente. Ya el solo hecho de hablar de un teatro extendido, en el sentido de que se extendió de la sala, es una forma lingüística de situar como un lugar que sería el característico del teatro, del cual se ha extendido, se ha corrido. Y no sé si ya no tendríamos que empezar a debatir ese mismo concepto. Y por otro lado, si hablamos de geografías, digo, los que hacemos esos otros tipos de teatro, no hace falta que entremos en la disputa entre Buenos Aires y el interior, sino que dentro de nuestra propia geografía más cercana, nos cuesta un montón la legitimidad, la legitimación de lo que hacemos como teatro, ¿no? Entonces, digo, también podríamos partir desde lo local a cada uno, sin entrar en esta disputa entre Buenos Aires y el llamado interior, que intuyo yo, y esto es una posición mía, colabora con el sostenimiento de ciertas geografías de poder.